Bienvenidos, amigos. Para estas alturas, esperaba que ya hubiese salido algo más de información de cómo se desarrolló la ofensiva ucraniana sobre el sector de Kupiansk y Izium. Y aunque no ha sido así, a pesar de la limitada información, es suficiente para ver los dos métodos de combate, muy diferentes, que han empleado y están empleando tanto el ejército ucraniano como el ejército ruso. Y viendo ambas metodologías, resulta evidente el porqué de los rápidos y exitosos avances de Ucrania, como los lentos avances rusos, que no han hecho otra cosa que agotar tanto a su artillería como a su mano de obra. Al inicio del conflicto, no sé si llamarla táctica, pero la metodología rusa se limitó bastante a columnas blindadas y acorazadas, prácticamente sin el apoyo de infantería, avanzando por las carreteras principales de Ucrania en dirección a Kiev u otras localidades. La brillante mente que planteó el avance de columnas blindadas rusas avanzando por las carreteras principales se topó con la realidad cuando la infantería ucraniana con sistemas antitanques fueron emboscando y cazando estas columnas, hasta que estuvieron tan castigadas que no les quedó otra solución que ordenar una retirada general de todo el frente norte. Ya en la llamada segunda fase, Rusia ha empleado otra metodología diferente, no mucho más elaborada que esta primera. El método de las ofensivas rusas de la llamada segunda fase, aquí, lo representaré en el mapa que realmente corresponde a la ofensiva ucraniana sobre Kupiansk y Izium, para que resulte más fácil la comparación entre ambos ejércitos. Pero el método fue el siguiente, ya sea sobre Severodonetsk, Popasna o Pisky. Así ha estado invistiendo el ejército ruso en el Donbass, hasta que ha perdido todas las capacidades de ataque. El ejército ruso, ante una localidad y punto fuerte defensivo ucraniano, en general, ha estado atacando con artillería durante 15 días dicho punto defensivo, con la finalidad de debilitar la posición. Después de días bombardeando absolutamente todo con artillería, con hasta 50.000 disparos por día, después del fuego artillero, el ejército ruso, su infantería, avanzaba frontalmente contra dicho punto fuerte defensivo ucraniano y pasaba otros 15 días luchando calle por calle, casa por casa. Sé que el ejército ruso avanzaba o atacaba, a veces, también por los flancos, pero la fuerza principal se centraba en un ataque frontal. Caso la posición ucraniana aún estuviese bien pertrechada a la defensiva, Rusia cancelaba el ataque y pasaba otros tantos días arrasando todo con la artillería, para después atacar otra vez frontalmente. Cuando Rusia capturaba la localidad, el siguiente paso era absolutamente el mismo. El ejército ruso avanzaba por la carretera hacia el siguiente punto defensivo, localidad, y pasaba otros 15 días barriendo todo con la artillería, para después pasar 15 días, o hasta un mes en el caso de Severodonetsk, combatiendo calle por calle, casa por casa. Conseguido el objetivo, lo mismo. Por la carretera directa, avanzaban, pasaban semanas bombardeando con artillería, y otras tantas semanas combatiendo calle por calle. El resultado, el que hemos visto. Para acabar capturando 3 localidades del Donbass, Rusia tardaba 3 meses, en unos avances algo significativos, pero totalmente lentos, y sin la más mínima creatividad del Estado Mayor correspondiente. Y el resultado, además de lentos avances, es que Rusia ha agotado sus mejores tropas, desde paracaidistas, Wagner o chechenos, en combates calle por calle, que es de los peores escenarios que me puede imaginar. Pero es que además de los 50.000 proyectiles diarios de la artillería, estamos viendo que la artillería rusa prácticamente ha desaparecido. Y muy probablemente se deba a que Rusia también ha agotado las principales reservas de proyectiles, como la vida útil de sus piezas artilleras. Los ataques de los HIMARS a los depósitos de municiones, sin duda, también han contribuido al agotamiento. Llegados a este punto, Rusia anunció una pausa operacional. Y como Rusia miente siempre, recordemos que Rusia Tushit ha convencido a millares, durante años, que rescatar al soldado Ryan en un pueblecito sin importancia de Francia es, según ellos, el equivalente de poner la bandera de Estados Unidos en el Reichstag. Pues la llamada pausa operacional no es otra cosa que el completo agotamiento operacional, a excepción de los aún duraderos ataques frontales en Pisky o en Bakhmut. Steven Spielberg no hace películas, hace propaganda. Esto es lo que ha repetido durante años un medio propagandístico, financiado por el Kremlin. Rusia es poco más que un montón de malas mentiras, aunque volvamos al asunto. Ahora Rusia, que ya ha perdido a sus mejores tropas profesionales, con T-62 y sin artillería, ¿qué está haciendo? Lanzar drones
contra edificios civiles. Una estrategia ganadora, sin duda. Nótese la ironía. Ahora vamos a ver cómo se desarrolló la ofensiva ucraniana. Y no es otra cosa que lo que cabría esperar de un ejército y de un Estado Mayor profesional. El ejército ucraniano no atacó frontalmente el mayor punto defensivo ruso. La ofensiva principal ucraniana flanqueó y evitó este punto defensivo, dejándolo a manos de las tropas de segunda línea. Evitando esta localidad, se dirigió a la siguiente, en este caso, Shchenkove. Y por lo que sabemos por los grupos de Telegram rusos, la punta de lanza ucraniana, con blindados y carros de combate, entre otros, apenas dejó unas unidades a las afueras de esta localidad, mientras el grupo principal blindado ya se dirigía, de noche, hacia Kupiansk. Mientras el ejército ruso lo único que ha sabido hacer es arrasar todo con artillería para después atacar frontalmente, como si estuviésemos en la Primera Guerra Mundial, el ejército ucraniano ha hecho lo que cabría esperar de un ejército moderno y profesional, una guerra de movilidad. Aunque el ejército ucraniano aún no hubiese capturado ni Valaquia, ni Shchenkove, ni Kupiansk, si esta es la línea del frente, si esta es la línea defensiva rusa, con estos movimientos rápidos y profundos ucranianos, unos 50 kilómetros de profundidad en 2-3 días, ¿qué sentido tiene para el ejército ruso mantener esta línea del frente si el ejército ucraniano ya está en tu retaguardia y avanzando? Al ejército ruso no le quedó otra opción que responder a la guerra de movimiento ucraniana, retirándose. Ucrania, en lugar de atacar frontalmente las diferentes localidades, una tras otra, durante semanas y con importantes bajas, desmanteló toda la línea del frente ruso, con poco más que maniobras rápidas. Sí que es verdad que en este sector del frente, el ejército ruso era poco más que el resto de los restos de las unidades rusas, lo que ayudó al declive inmediato del frente ruso. Pero indiferentemente de qué tropas se enfrentaban a cuáles, no hemos visto ni una única vez una maniobra del ejército ruso, ni medio semejante a esta, que es lo único que deberíamos esperar de un ejército moderno, aunque sea del segundo mejor ejército de los que hay en Ucrania. Esto es un ejército de armas combinadas que con poco más que maniobras derrumbó el frente ruso en 48-72 horas. Aunque contra una mejor defensa, Rusia, utilizando artillería y ataques frontales, como en la Primera Guerra Mundial, hubiese tardado 3 meses en ocupar una cantidad de terreno semejante. Y esto es lo que hizo Rusia en Severodonetsk, en Popasna o cualquier otro lugar sin importancia estratégica. ¿De qué le ha servido a Rusia desangrarse calle por calle en Severodonetsk o en Popasna o camino a Bakhmut? ¿Para inventarse la tontería de los referéndums que solo han servido para distraer la atención de la prensa durante 15 días? A Ucrania, Severodonetsk le sirvió para desangrar las últimas capacidades ofensivas rusas. Si el ejército profesional ruso, con mejor armamento, mejor entrenado, más motivado y con el apoyo de la artillería, se han agotado por escasos avances, ¿qué van a lograr los reservistas con T-62 y con poca artillería? No creo ni que sirvan para ataques frontales. Son rusos y no descartaría que los utilicen otra vez para dar cabezadas contra una pared. Pero me sorprendería que logren algo más que intentar aguantar el territorio ocupado. A pesar de todas las limitaciones, los éxitos ucranianos se deben a que son un ejército profesional, ya que están utilizando la cabeza. El ejército ruso, las brillantes mentes estratégicas, solo usan la cabeza para ataques masivos de artillería y ataques frontales de infantería, como en la Primera Guerra Mundial y sin tener los números de la Segunda Guerra Mundial. En un lado hay un ejército profesional y moderno, al otro lado no lo hay. Suscríbete, dale a like si te ha gustado el vídeo y hasta pronto.